Bien, buenos días hermanos, gracias por estar aquí otra vez con nosotros compartiendo esta siguiente clase. Estamos ya caminando en 2 Corintios capítulo 4, los versos 1 al 18 y hoy es domingo de Ramos, aquí en Semana Santa de este 2024. Así que vamos a empezar esta mañana con la lectura, la oración y tenemos nuestra clase tal y como tenemos planificado. Voy a estar leyendo yo todo para que salga lo más claro posible. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar aquí juntos, reunidos en tu nombre. Y cuando estamos reunidos en tu nombre, tú estás con nosotros. Gracias, no solo estás con nosotros, sino con aquellos que están viendo el video en sus hogares, en sus casas, en cualquier parte del mundo. Y te pedimos que tú sigas obrando con fidelidad, como siempre lo has hecho, obrando con certeza en nuestros corazones, para que nuestro corazón no desmaye, sino que pueda confiar y descansar en ti. Padre, siempre pedimos que sea tu Espíritu el que dirija nuestra clase, nuestros pensamientos, nuestras palabras, y que ninguna parte de nuestra existencia pecadora pueda interrumpir el claro mensaje tuyo. Pedimos esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, voy a estar leyendo 2 Corintios capítulo 4, versos 1 al 18. Dice así la palabra del Señor. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo, la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entregará a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó de Jesús, al Señor Jesús, nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todos los sufrimientos. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Dios bendiga su palabra. Bien, vemos otra vez a Pablo aquí entrando a este pasaje tan denso. Y es tan denso, repito, que hay que dividirlo por lo menos en 2 clases, ya que no me gustaría cubrir todo en una sola clase porque es bastante el material. Y él está comenzando prácticamente una nueva sección en toda esta carta que está escribiendo.
Y va a llegar a una conclusión muy lógica, por eso habla de este ministerio o ese nuevo ministerio que está hablando. Y Pablo dice que el énfasis que está haciendo es que esto no lo desanima. Recuerden que él está defendiendo su ministerio ante aquellos que lo atacan, presentándose a los corintios, que eran sus hijos espirituales, y está defendiendo así su propio ministerio, y lo va a hacer con mucho énfasis. Y yo diría que podemos dividir el pasaje que acabamos de leer casi en 3 partes. Del 1 al 6, Pablo está hablando de que a pesar del rechazo no se cansa o no se desanima, a pesar del sufrimiento que debe soportar no se desanima, y luego del 16 al 18 habla sobre el tema de la muerte y cómo se enfrenta a ella. Pero la clave de todo el pasaje que está diciendo Pablo: no me desanimo por esto, y ustedes tampoco deberían hacerlo. Por eso hace ese respaldo de eso que él está enfatizando, hablando del propósito y fundamento y seguridad de ese ministerio. Por eso el énfasis especial que Pablo hace es que, a pesar de lo que ha sufrido, no es eso lo que le importa. Y esa resistencia que él ha mantenido en contra de ese sufrimiento es la expresión del poder de Dios. Mucha gente criticaba a Pablo, recuerden, lo he dicho en otras clases, porque él sufría. Y él decía: si tú eres un apóstol de Dios, no debes sufrir. Y Pablo decía lo contrario: el sufrimiento mío es una expresión de ese poder de Dios que él está haciendo, no soy yo. Y por supuesto se revela en ese hecho clave que Pablo predica y enseña, que es la resurrección. Y yo diría que Pablo pone una base para su ministerio, y lo pone en esas 2 palabras: muerte y resurrección. Por supuesto, no hay resurrección si no hay muerte. Por eso Pablo actúa con valentía y hace ese énfasis al principio, en esos primeros versos que ya cité, especialmente de 1 al 6, hace énfasis en ese rechazo que él ha recibido. Y claramente lo dice, que a pesar de ese rechazo, su confianza se basa en que Dios está revelando aún a través de ese rechazo. Por eso en el número 4 dice que el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz gloriosa de Cristo, que es la imagen del Dios invisible. Está Pablo haciéndolo, está Pablo actuando, y de esa manera hace el énfasis que, a pesar de todo esto, a pesar del sufrimiento, su valentía se basa en una seguridad: Dios está obrando, Dios está caminando, Dios no se está quedando tranquilo. Dios seguirá mostrándose en su ministerio, especialmente, por supuesto, a través del Espíritu Santo. Y Pablo no se está desanimando, pues Dios le da o le ha encomendado al Espíritu Santo para el cumplimiento de las promesas del nuevo pacto de que él está hablando. ¿Cómo? Recuerden el proceso que Cristo tuvo que pasar para implantar o comenzar ese nuevo pacto. Y por supuesto que el proceso que Cristo tuvo que pasar fue precisamente la muerte, la crucifixión, sufrimiento y muerte, ¿verdad? Así que él les recuerda a los corintios que aún en esa persecución que él mismo protagonizó de la iglesia, su apostolado se enfatiza única y exclusivamente en la misericordia de Dios. Si ustedes van conmigo a 1 Corintios, que lo estudiamos la clase antepasada, al capítulo 15, los versos 9 y 10, 1 Corintios 15, 9 y 10, Pablo afirma en ese sitio: admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles, y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me ha concedido no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo deja claramente el énfasis haciéndolo, o el énfasis claro, de que en ningún momento el proceso que él está viviendo y lo que él está haciendo es de él, es la gracia de Dios que está conmigo. Y él fue llamado a predicar no porque él se lo merecía, fue llamado a predicar por la gracia de Dios que está con él. Por eso Pablo prácticamente dice que su propia existencia es una prueba real de que Dios
está en su vida. La única forma de entender que Pablo pudiera estar ministrando en este pasaje que leímos en 2 Corintios capítulo 4, versos 1 al 18, que es el pasaje nuestro hoy, la única forma de entender esta situación donde él mismo dice que no merece estar ahí, es saber que la gracia de Dios está con él. Y esa gracia, dice Pablo, no ha sido infructuosa en él, lo ha hecho trabajar. Por eso Pablo dice que la misericordia dada en el pasado, así como fue rescatado de su vida de perseguidor en el pasado, ahora le da confianza para el futuro y lo que él va a hacer. Porque para Pablo, y esto es clave que lo veamos nosotros el día de hoy también, para Pablo la conducta de una persona revela el contenido de su carácter como persona. Si ustedes recuerdan ahí cuando leímos 2:17 de 2 de Corintios, también lo dicen. A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra. Más bien, hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Pablo claramente relaciona su ministerio, su trabajo, con todo el proceso de lo que Dios ha hecho. Y no es Él. Otra vez dice la gracia que está en Él. Por tanto, aquí lo dice claramente, no hace lo que los otros hacen. Esas personas que lo criticaban a él, esas personas que lo acusaban de no ser un apóstol, hacían algunas cosas que claramente se veía que estaban caminando fuera de la voluntad de Dios. Por eso dice aquello vergonzoso que se hace escondido. Lo recuerdan bien cuando lo estuvimos leyendo ahí, ¿verdad? Aquello vergonzoso que se hace escondido. Pablo prácticamente dice que él ha renunciado a esas motivaciones escondidas, que no eran verdaderas, que tenían apariencia de piedad, que tenían un poder falso. Pablo dice, no necesito hacer nada de eso porque mi ministerio no descansa en lo que yo pueda hacer, mi ministerio está descansando en la gracia de Dios. Y lo hace muchas veces. Por eso dice que Él me llamó. Y inclusive ahí en el versículo 2 del pasaje que leímos de 2 de Corintios 4, dice, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas, no actuamos con engaño, ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara expresión de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pablo claramente dice que él hace esto sin hacer ninguna otra argucia humana, y pone a Dios como testigo o como juez más bien. Él me llamó, Él es mi testigo, Él es mi juez. Por eso dice, puedo renunciar a todas estas cosas. No necesito esconderme detrás de cosas turbias. No tengo por qué torcer la palabra. Puedo declarar la verdad cueste lo que cueste y me puedo recomendar. Y pongo a Dios como testigo de esa recomendación. Por eso, aunque los oponentes, Pablo era tan complicado que aún sus oponentes, una de las grandes críticas que le hacían era que él no cobraba por su trabajo, que él no cobraba. Ellos sí lo hacían y Pablo dice, hasta eso he renunciado, porque predico en forma gratuita y puedo sufrir aún ese cargo que hacen contra mí, porque no lo hago para mi persona. Por eso él está tan preocupado por los corintios, porque él sabe que aquellos que rechazan el evangelio que él está predicando, están rechazando no solamente a Pablo, sino que están siendo ciegos. Recuerden que la semana pasada hablábamos un poco del velo de Moisés, donde Moisés bajó del monte y tuvo que usar un velo porque se reflejaba en su cara la gloria. Y Pablo está usando esa misma metáfora ahora. Usa ese velo de Moisés y lo dice, por la dureza de ustedes no pueden ver esto. Así como en Israel no querían ver la cara de Moisés y le pidieron que se tapara por su propia dureza de corazón. Son incapaces, está diciendo Pablo, de ver la gloria de Dios. Y por eso él lo llama esa ceguera espiritual tan fuerte que cubre sus ojos. Inclusive lo va a hacer con más dureza ahora, esa causa de esa ceguera espiritual. Allí en el versículo 4 lo enfatiza, ¿verdad? Porque Dios me ordenó hacer esto. Y lo dice claramente en el versículo 4, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo no coge
palabras suaves o políticamente correctas para hacer esto. Los que rechazan este evangelio o el ministerio de Pablo lo hacen porque prácticamente están aceptando el gobierno de Satanás en este siglo, y por eso lo relaciona ahí de esa manera cuando dice el Dios de este siglo o el Dios de este mundo los ha cegado. Hay otro pasaje en Efesios capítulo 2, versos 1, 2 y 3, que yo quiero también leer para ustedes. Efesios capítulo 2, caminando en el sentido correcto, en contrario. Efesios capítulo 2, los versos 1, 2 y 3. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Efesios 2, 1, 2 y 3. Ese es el concepto que le está diciendo Pablo. Ustedes están viviendo todavía en esa situación tan lejana. No pueden ver la luz. En otras palabras, eligieron estar ciegos. Y es lo peligroso. Recuerden cuando el pastor predicaba en nuestra iglesia sobre el libro de Romanos, que dice que los hombres han rechazado la verdad. Y él hacía siempre este énfasis como aplastar la verdad. Es como estar tratando de tener un globo de estos, un balón de estos de los niños en la fiesta y tratar de meterlo bajo el agua. Tú lo puedes empujar, pero enseguida lo que lo sueltas sale, ¿verdad? La verdad es así, la verdad no se puede esconder, no se puede tapar. Y esa es la imagen que está usando Pablo aquí. Dicen porque Cristo es la imagen del Dios. Y esto es clave para nosotros. Recuerden que cuando Dios creó al hombre allá en el jardín del Edén, dice que lo creó a imagen y semejanza de Dios. Por supuesto, no hay imagen divina de Dios, sino a nivel humano. Dios es Dios y el hombre era humano. Cuando el hombre peca, pierde esa imagen de Dios, aunque, o yo diría más bien que perderla, se desfigura esa imagen. No es clara la imagen de Dios. Por eso el hombre todavía guarda la dignidad. Por eso hablamos de la dignidad del ser humano. Porque es hecho imagen de Dios. Ahora Cristo ha venido para traernos otra vez esa imagen que habíamos perdido. Cuando vemos a Cristo, estamos viendo la imagen que Dios quiere que veamos de Él. Y esto es clave para nosotros, porque Cristo representa a Dios, visible y materialmente. Dios es invisible, pero Cristo es su imagen para nosotros. Personifica el carácter de Dios. ¿Para aquellos qué? Para aquellos que pueden verlo. Y lo dice Pablo en todo este pasaje que está aquí desarrollando. Dice en el 3:18, así nosotros, como con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria de Dios. Como un espejo, ¿verdad? Pero Cristo es la imagen del Dios delante de nosotros. Por eso, Pablo casi hace aquí una síntesis de lo que es la salvación. Como ya dije, Adán perdió esa imagen gloriosa de Dios cuando cayó. Ese primer Adán. Pero el Señor, distinto a Adán, no pierde, no renuncia a esa imagen o no la pierde, porque el Señor sí cumple completamente la voluntad de Dios. Y por eso Israel, como pueblo también, que aunque vio esa gracia de Dios allá en el Sinaí, no pudo cargar con ella, porque también, por decir así, la dejaron caer o la soltaron. Cristo jamás soltó la imagen de Dios, jamás cayó, jamás pecó. Por eso dice que Cristo es la revelación perfecta de la gloria de Dios. Y Pablo pone a Cristo siempre en el centro, para que quede claro. Cuando Pablo recibió aquel llamado que estudiamos hace tiempo atrás, por cierto, en los Hechos, allá aquel llamado del Señor allá en camino a Damasco, él, por decir así, encontró o pudo visualizar o recibir también esa gloria de Dios. Por eso se convierte, porque ve al propio Cristo. Y yo diría que Pablo lo compara casi con el segundo éxodo, después del primer éxito que también fue, aunque salieron de Egipto, fue un fracaso en el desierto. ¿Por qué? Recuerden que la Biblia llama, y Pablo lo hace también, a Cristo como el segundo Adán, porque es la nueva forma de revelarse. Por eso,
hace Pablo en ese acento en la incapacidad que tengo yo de lograrlo, pero ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque para el Espíritu Santo es quien nos da esa capacidad. Y él lo dijo hace un momento. Yo fui alcanzado atraído o llamado por ese Cristo transformado. Y lo repite mucho en estas otras versas. Dios quita la ceguera de Pablo, prácticamente que en otro tiempo era enemigo de la iglesia, y ahora puede ver claramente lo que Dios está haciendo en él. Voy a buscar un verso aquí, en 2 Corintios también, en el capítulo 11, el verso 3. Pero me temo que, así que los... No, ese no es el verso. Ajá. Está bien. Pablo está haciendo un énfasis especial aquí sobre los falsos profetas, pero él quiere hacer un énfasis muy claro en que la ceguera espiritual solamente lo puede quitar el Espíritu Santo. Ahora, recuerden una cosa, hermano. Pablo no cree en el dualismo espiritual. Pablo no cree que hay dos dioses que pelean por el hombre y que uno de ellos gana de vez en cuando y el otro pierde de vez en cuando. No. Pablo describe a Satanás, y por eso lo pone con Dios minúscula, ¿verdad? Con la D minúscula, como un Dios de este mundo limitado, pequeño, y jamás se sale Satanás de la soberanía de Dios. Es como un perrito amarrado, el pastor lo ha definido así en otros pasajes. Busquen 1 Corintios 8:6 y van a ver un verso interesante que ahí también Pablo narra para nosotros. 1 Corintios 8:6. Léalo, por favor. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Pablo no está creyendo en que hay varios dioses o hay un dualismo de dioses. Gladys, ¿puedes buscar Romanos 11:36 tú también? Y leerlo. Romanos 11:36. Si lo tienes, léelo. Sí, porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Todo procede y viene de Él. Pablo no cree que hay dos dioses. Por eso los que se pierden, que está hablando allá en Corintios 4, dice porque Dios también los dejó en ese estado actual de ceguera. Son cortados, por decir así, de la gloria de Dios. Sin el Espíritu de Dios, que es el necesario para poder ver la gloria de Dios, han quedado relegados allá en el reino de Satanás para ellos. Y todos los que rechazan a Pablo, dice Pablo, están cayendo en el mismo pecado al rechazar el mensaje de Dios. Y esos ministerios se revelan de muchas maneras. Por eso Pablo predica a ese Mesías. No se predica a sí mismo, no predica a otro ser humano, predica a Cristo, el único Señor sobre la iglesia. Y lo ha hecho en muchas ocasiones. Ahí en 2 Corintios también, que estamos parados, en el versículo dice, si alguno ha causado tristeza, 2:5, no me la ha causado a mí hasta cierto punto. Yo lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. La clave que Dios o que Pablo está presentando es que Él predica a Cristo en toda su dimensión divina. Y Él se pone como ¿qué? Se pone como el siervo, lo dice una y otra vez. El siervo, el esclavo prácticamente de todos los creyentes. Y por eso Pablo viene con ese evangelio, haciéndolo parte fuerte de su mensaje. El conocer a Cristo considera a otros antes que él mismo, porque él mismo fue considerado así. Pablo no se ponía a él como el importante en ningún caso, ponía a otros delante, como el esclavo pone a su señor. Por eso puede renunciar a ciertas cosas, porque ya no tiene derecho, por decirlo así. Y lo hace precisamente por Cristo Jesús. Recuerden aquel pasaje en Filipenses 2, donde Cristo mismo tuvo esa actitud. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual estando en forma de Dios, no le escatimó ser igual a Dios como cosa que agarrarse o aferrarse, sino que descendió al siervo, siendo hombre se hizo siervo de los hombres. Y esa es la misma actitud que tiene Pablo. Si lo quieren leer es Filipenses 2, 1 al 13. Todo el pasaje de Filipenses habla sobre ese tema.
Por eso Pablo no vino a presentarse a él, porque su mismo Señor, a quien él sigue, no siguió ese camino de autodefenderse o autoproclamarse. Se hizo siervo y para Pablo su ministerio era de servicio. Y cuidado entonces por rechazar esto, porque rechaza al mensaje de Cristo. Cristo como Señor era la clave del mensaje de Pablo para todos ellos. ¿Había muchos cambios? Sí, había muchos cambios, pero aprobaba. Una de las cosas que recuerden que a Pablo también lo criticaban era porque Pablo planeaba algo y después lo cambiaba. Recuerden que pienso ir allá en tal fecha, para Semana Santa. Ah, caramba, no puedo llegar a Semana Santa, voy un tiempo después. Pero él no lo toma como un cambio, lo toma como ese caminar con Dios. Y prueba de que ese origen divino de su llamamiento es la clave. Por eso, al ser esclavo de ellos, así como Cristo lo hizo como esclavo allá en Damasco, lo llamó para su servicio, también Pablo lo hace con los corintios. Por eso anuncia esa idea de la segunda creación. Por eso habla inclusive de ese caso de la luz, ¿verdad? Cuando, por decir así, dice, sea la luz, que le alumbre la luz. Aquí en los versículos 6, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas. ¿Cuándo ordenó Dios eso? Cuando creó la tierra. En la creación, perfecto. En la creación hubo ese gran milagro. Dios dijo que haga la luz. Dice, ese mismo Dios que creó la luz en medio de las tinieblas, también ese mismo Dios con ese mismo poder, dice, hizo brillar su luz en nuestros corazones para que le conociéramos la gloria de Dios. Es hermoso como Pablo une esas dos historias tan distantes, desde la creación hasta ese proceso, pero dice, es el mismo principio. Dios, aunque Dios de este mundo produce ceguera, el Dios de Pablo produce la luz. Aunque el Dios de Pablo produce muerte, aunque el Dios del mundo produce muerte, el Dios de Pablo produce vida. Y Adán fue creado a esa imagen de Dios, la deja caer, por decir así, pero ahora dice, nosotros somos transformados a la imagen de Cristo, que es Dios también. Por eso en ese verso 6 lo dice, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo Jesús. La misma gloria de Dios ahí. Ya no tenemos que ver a Dios por un velo. Ahora tenemos la imagen de Cristo delante de nosotros. Yo diría que Pablo, trayendo desde aquel ejemplo de la creación allá en Génesis, nos trae ahora la misma idea de poder caminar con Dios como Adán caminaba con Dios. La nueva gloria, no digo la nueva, pero de nuevo la gloria de Dios se revela a través de esa imagen que es Cristo Jesús. Y por eso nos rescata para esa gloria. Por eso Pablo podía caminar aún en ese tiempo de sufrimiento. Y lo va a explicar ahí en los capítulos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 más o menos. Ya vimos cómo su confianza se basaba en esa gloria de Dios. Ahora su confianza se basa también en que esa debilidad y esos sufrimientos va a estar en qué, lo dice claramente ahí, un poco más abajo, en el 7 en adelante, ese gran poder de Dios o esa gran gloria de Dios, dice, tenemos este tesoro, ¿en qué lo tenemos? En vasijas de barro. ¿Con qué propósito? Para que el poder de Dios se manifieste. Para que se vea tan sublime, que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Es difícil que nosotros como humanos pongamos algo bueno en una caja de cartón. Siempre procuramos poner una cosa más bonita, ¿verdad? Pero dice Pablo que no, que Dios no escogió poner este evangelio tan hermoso de su propia gloria, no lo escogió poner en una caja hermosa. Dice, lo puse en cajas, en vasijas de barro, débiles, fácilmente de romper, fácilmente de destruir. ¿Con qué propósito? Para que veamos que si algo dura ahí, no es de la caja de barro, no es la vasija de barro. Es Dios que lo está manteniendo. Para hacer evidente que el poder le pertenece a Dios. Para hacer evidente que la gloria es de Dios. Para hacer evidente que no somos nosotros de Dios. Qué interesante que Pablo lo deja ver de esa manera. El poder
Depositar ese tesoro en vasos de barro y no de lujo. Porque quizás eso choca mucho con nosotros en nuestra pretensión de creernos algo, ¿verdad? Recuerden que en muchas ocasiones en la Biblia, en Isaías, desde allá, habla mucho de la fragilidad del barro, de cómo se rompe. Pero así es Dios. Escoge poner eso en una vasija de barro, para que podamos darnos cuenta que no es la vasija, es el contenido de la vasija lo valioso. Por eso el Evangelio, y Cristo lo dijo claramente, he venido a los pobres, he venido a los desamparados, he venido a los de más abajo, porque el poder viene de Dios y no viene de nosotros. Para demostrar eso, que viene de Dios. Y yo diría que mientras más débiles se vean las vasijas, ¿qué es lo que va a hacer? A representar mejor el poder de Dios. Recuerden que Dios trabaja con contradicciones, no como nosotros. Por eso dice claramente, hemos estado atribulados, pero no abatidos. Hemos estado perplejos, pero no desesperados. Hemos estado perseguidos, pero no abandonados. Hemos estado derribados, pero no destruidos. Pablo dice, a estas vasijas de barro, a pesar de que le den todos esos golpes que Pablo está recibiendo, y le dieron bastante, por cierto, dice, Dios me está sosteniendo. Y si se ve que yo soy débil, sencillamente es para que se vea más el sostén de Dios. Si yo fuera fuerte como Hércules, quizás me pudiera defender. Por eso, ese sufrir es como la plataforma donde Dios muestra su poder. ¿O es que no usó lo mismo en Cristo Jesús? ¿Quién podía ver la gloria de Dios en el Calvario? Difícil de verla, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que Pablo dice, así esa misma fuerza que actuó con Cristo en el Calvario, que sí murió en el Calvario, pero luego al tercer día resucitó como Cristo lo hizo. Porque ahí es donde se refleja entonces la gloria de Dios. Ese cuerpo que murió, ahora Dios no lo ha dejado en la tumba. Cristo murió, sí murió, por supuesto que murió. Fue puesto en la tumba de los muertos. Pero Pablo dice, si a él no lo dejó, si Dios fue fiel con Cristo en el pasado, estoy seguro que a mí también me va a levantar y a ustedes si creen eso. ¿Podemos tener mejor esperanza? Difícilmente, ¿verdad? Por eso dice, puedo resistir en el presente, porque me está prometido algo en el futuro, mucho mejor de lo que hoy está pasando. Repito, Dios no abandonó a Jesús en la tumba. Ese poder que lo levantó, ahora Pablo puede experimentarlo aún en su propia muerte. Por eso dice, la liberación de este siglo malo. Ahora, la liberación del siglo malo no siempre es como nos gusta a nosotros, lo hemos dicho en otras clases. Ahí en Hebreos, que hemos leído muchas veces, Hebreos 11 habla de aquellos que se defendieron, como David, como Gedeón y como todos los otros héroes de la fe. Pero luego viene una cantidad de héroes de la fe que no se defendieron, sino que murieron en ese proceso. Porque aún, dice Pablo, del grupo que estemos, que Dios nos defiende de alguna manera, aún si no nos defiende, como decían los hermanos, los amigos de Daniel, aún si morimos, Dios puede levantar de ahí algo. Y es la esperanza de Pablo. Y es la teología hermosa de la cruz de Cristo. No hay cosa más horrible, y en esta Semana Santa lo estamos recordando, que la crucifixión de Cristo. Y lo que hemos visto en la película, algunas películas vemos que es aterradora, y yo creo que no vemos ni la mitad de lo que verdaderamente fue. Pero la gloria de Dios se manifestó precisamente a través de ese proceso. Duro es reconocerlo, duro es reconocerlo. Por eso, la valentía de Pablo se basa en esa seguridad, en la experiencia de los justos. Dios no dejó abandonado a Jesús. El Señor me rescató de la muerte y lo seguirá haciendo, y eso es lo que creo. Y me lleva a pasar por estas angustias, no para que me queje, sino para que lo lave. Y es la experiencia que Pablo ha tenido y la que él quiere seguir teniendo. Y la que le pide a los corintios que también experimenten. Si Dios levantó a Cristo de los muertos, igual lo va a hacer conmigo. Y por eso en ese mismo capítulo, cuando leímos el verso 14, para avanzar lo más posible, dice, pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús, nos resucitará también a nosotros con él
y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Pablo está pasando por momentos difíciles, lo leímos en las clases pasadas, de cómo había sido, hasta una vez fue dejado por muerto, ya lo apedreamos, yo creo que ya no vive, déjenlo quieto, y ahí se levantó y se fue, ¿verdad? Y esa es la seguridad que tenía Pablo. La tumba vacía para Pablo era una gran prueba de que Dios no lo dejaba caer. Pastor, una pregunta. Adelante. ¿Y Pablo presenció también la crucifixión de Jesucristo? Aparentemente no la presentó, no la presenció. Porque nunca... No estuvo ahí, estuvo en los días después, que aparece cuando apedreando a Esteban, ¿verdad? Pero sin duda que fue un evento que tuvo que conocer, porque sucedió en ese tiempo, en esos lugares, ¿verdad? Por eso Pablo dice, para mí vivir es Cristo, y por eso la resurrección es la esperanza de Pablo. Y él persevera aún en este tiempo difícil presente, porque ese ministerio que estoy llevando, si fue difícil llevarlo ante los no cristianos, ahora ante los corintios cristianos también está siendo difícil, pero otra vez, lo hago porque Dios está siendo glorificado. Ahora, la idea de Pablo era que si él compartía el evangelio, más gente iba a unirse y más gente iba a glorificar a Dios. Mientras más personas experimentaban la gracia, más personas iban a agradecer y a glorificar a Dios. Y eso lo movía, era como una cadena de adoradores que buscaban adoradores para que siguieran adorando. Y él lo dice claramente. ¿Qué estoy viviendo yo ahora en el verso 17? Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Yo creo que Pablo nos está poniendo a nosotros un reto muy alto. Cuando nosotros sufrimos, lo primero que hacemos es quejarnos y que nos duele, ¿verdad? Pero la valentía de Pablo estaba aún arriba de ese sufrimiento, especialmente en la resurrección. No se desanima, sino dice que va cambiando, transformándose diariamente en su interior. Que se desgasta en el exterior, sí es cierto, pero se renueva internamente. Cuando Adán cae allá en el Edén, nos hereda a todos nosotros el pecado, por supuesto la mortalidad, la descomposición de nuestros cuerpos. Ahora que estamos en Cristo, ¿qué hemos heredado de Cristo? Heredamos lo que Cristo heredó, la vida eterna, la vida venidera o la era venidera, como algunos lo llaman, ¿verdad? Y eso es lo que llama Pablo. En medio de los problemas, a estar agradecido y a trabajar. Él sabe que hay algo más allá después de esto. ¿Alguien puede leer Romanos 8:18, por favor? Ya estamos terminando. Romanos 8:18. Estamos terminando porque llevo casi 40 minutos ya hablando. 8:18. De hecho, considero en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. ¿Puedes leer otra vez a ti, por favor? De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. ¿Puede darnos ese versículo de esperanza a nosotros en medio de cualquier angustia que podamos pasar? Por supuesto que sí. Nada será comparado en este mundo con lo que nos va a preparar el Señor para nosotros. Dios lo tiene preparado, Dios lo tiene prometido. Moldear esa imagen de Cristo en nosotros. Porque Pablo tiene una perspectiva eterna. No una perspectiva temporal que se acaba en 60, 40, 80, 90 años, no sé cuánto nos da. Por eso concluye en ese verso 18, ¿verdad? No estoy viendo lo visible, lo leo. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Quizás nosotros cuando vamos caminando en cierta edad, ¿verdad, Gladys? Nos pasa a nosotros que vemos que las cosas que quizás hemos luchado en la vida, pues están llegando a un fin. Yo este año, si Dios quiere, me va a permitir llegar a los 70 años, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ¿hasta cuándo el Señor me va a dar vida? No sé. Pero sí podemos ver que se van agotando las fuerzas, se van agotando las capacidades. Pero Pablo dice, no me fijo en lo que se va agotando, me fijo en la promesa. Y a él le da fuerza a eso. El poder de Dios es la fuente aún en medio de su debilidad. Si fuéramos fuertes, el poder de Dios no se vería. Pero porque somos débiles,
dice que nos vamos a ir transformando de gloria en gloria. ¿Con qué perspectiva? Con aquella que viene. Y esto le da la fuerza a Pablo. Y yo creo que nos anima a nosotros en este tiempo a decir, sí, se está acabando, pero no termina aquí. Hay algo mejor. Amén. Amén. Y que eso nos dé la gracia de poder soportar cualquier cosa, desde enfermedades hasta sufrimientos por la gloria del Señor, sabiendo que el Señor siempre nos tendrá algo mejor. Oremos. Padre, gracias por la bendición de ver la capacidad que tenía Pablo de haber entendido estas cosas y servir a ese Cristo aún en medio de todas sus debilidades y sus dificultades, manteniendo su mirada en lo invisible, que es lo eterno y no es lo temporal. Padre, pedimos que nos deje a nosotros, a través de tu Espíritu Santo, el mismo deseo en nuestras vidas, de poder ver, Señor, tu gloria hecha en nosotros, a través de nosotros y en otros, sabiendo que al final lo invisible, lo temporal se acabará, pero lo invisible y eterno perdurará. Igual te pido por mis hermanos que ven estos videos, que tú les capacites a ellos a caminar en esa debilidad, pero en el poder del Espíritu Santo. Lo pido así en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muchas gracias a ustedes por estar aquí y que el Señor nos siga edificando. Amén.